mis hermanos, venimos hablando de por qué era tan importante para nuestro Señor Jesucristo participar de la Pascua en Jerusalén. Esto nos llevó prácticamente a estudiar dónde y cómo se debería celebrar la Pascua. Dónde sucedió por primera vez. Y Dios le da instrucciones precisas a Moisés de cómo se debería hacer esta Pascua, para que él a su vez la transmitiera a su pueblo, al pueblo hebreo en ese momento. En esa Pascua estaba el cordero sacrificado, que era la figura de ¿quién? De Jesucristo. Y también nos hablaba de la sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta, símbolo del verdadero cordero que quitaría nuestros pecados. Pero esta fiesta, esta cena, iba acompañado de otros elementos como el pan sin levadura. El pan, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y este pan no debía de tener nada de levadura. Mis hermanos, hoy hablaremos qué símbolo representa la levadura. Por eso el tema lo he llamado hoy, cuidado con la levadura. Cuidado con la levadura. Entonces veremos primeramente qué es la levadura. Y los invito a que me acompañen ahí a 1 Corintios 5, del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la levadura? Que es el primer punto que vamos a tratar. La levadura se compone de hongos microscópicos que descomponen el pan, aumentan considerablemente el pan y el volumen de la masa. Por eso es muy necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva masa. Pero también esta levadura acelera su descomposición y lo hace inferior y de corta duración. La palabra de Dios bien dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. El pueblo de Israel estaba completamente prohibido darle uso durante la Pascua a la levadura. Durante los 7 días que demoraba esa preparación de la fiesta de los panes sin levadura, todo el pueblo debía de sacar de sus casas cualquier pan con levadura. Y era una revisión total, pero total, hecho con anterioridad a esos días sagrados. No podía haber ninguna clase de levadura. Y en ese oficio no solamente lo hacía la esposa, lo hacían los hijos, lo hacía el esposo, y revisaban cual rincón para que no hubiera esa clase de ¿qué? De levadura. Esto es muy importante. Pero entonces, ¿qué significa la levadura en la parte espiritual? La levadura simboliza la corrupción, y no solo de pecados escandalosos como son la depravación, la perversión y la inmoralidad, sino también pecados sutiles que a veces es difícil de detectar. Esas pequeñas zorrillas que a veces se meten en nuestro corazón y que están haciendo daño poco a poquito realmente en nuestro corazón. Como ocultar algo detrás de unas buenas obras. Es decir, hacer esas obras para su propio bien.
Pero también la levadura representa la contaminación de la sana doctrina. También se trata sobre aquellas cosas que eran normales antes de la conversión, costumbres del viejo hombre, del viejo Egipto, que son normales para el mundo, pero no lo es para el pueblo de Dios. Y Dios en esto es muy enfático, Él es contundente con esto. En Levítico 18:3 encontramos estas palabras: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. O sea que Él estaba hablando al pueblo de Israel, que lo había sacado con mano fuerte de Egipto a la tierra prometida. Si ustedes se acordarán, y quiero recordarles, el pueblo de Israel estaba prácticamente bajo las manos del faraón, el cual el faraón representaba a Satanás y los tenía completamente esclavos en ese pueblo. Eran humillados, golpeados, que es lo que no hacían realmente con el pueblo de Israel. Dios escuchó el clamor del pueblo y a través de Moisés les da la libertad al pueblo de Israel. Los llevaba a la tierra prometida. Y es aquí donde Dios le dice al pueblo de Israel: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ellos habían adquirido costumbres del pueblo de Egipto. Por eso Dios le recalca a ellos que no hagan eso de lo que estaban haciendo, ¿qué? En Egipto, el cual morasteis. Ni harás como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo conduzco. Lo sacó de Egipto, pero también lo llevó a Canaán, y en Canaán también tenían sus viejas costumbres y eran muy idólatras. Dios les está advirtiendo de Egipto y de Canaán que no hagan esas cosas. Dios sigue advirtiendo a las iglesias de hoy, o sea, a nosotros, en Efesios 4:23. Y dice así, mis hermanos, póngale cuidado a esto, mucho cuidado. Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre. Creado quien según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios nos da la oportunidad de conocerle, cuando Dios abre nuestros ojos a sus escogidos, a sus apartados, ¿qué es lo que hace Dios, lo que busca de nosotros? Vosotros sois pueblo escogido, nación santa. Dios quiere que nosotros nos vayamos santificando cada día, que la imagen de Cristo se refleje cada día más y más en mi vida. Es el deseo de Dios. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Sí? Que nosotros nos santifiquemos y que cada día la imagen se refleje de Cristo en mi vida. Dice la palabra de Dios: debéis renovaros. Y la palabra renovar significa un cambio completo, una separación del mundo al cual antes habíamos servido. Antes habíamos servido y una devoción a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien recibimos y confesamos. Es una total transformación nacida del Espíritu. Es decir, terminen con el viejo hombre y adopten el nuevo hombre. Que la falsedad sea reemplazada por el hablar la verdad. El hablar la verdad. La ira pecaminosa por la que no es pecaminosa. El robo por la actitud más bien de compartir. La conversación corrupta por palabras edificantes. La amargura, cólera e ira por la bondad, por la compasión, por el amor. Los chistes vulgares por acciones de gracias. El doble sentido, hermano, que lo quitemos de nosotros.
Y esto es lo que se llama transformación. Que el Espíritu Santo transforme completamente, mi hermano, de todo aquello que arrastramos del viejo que Egipto. Tenemos que ponernos en las manos de Él. Opere en nuestro corazón. Entonces, todo nuestro viejo Egipto debe de quedar atrás. Todo nuestro viejo Egipto debe de quedar atrás. Y es muy bueno, mis hermanos, que todos los días, en la presencia de Dios, en mi devocional, pedir al Espíritu Santo, muestre qué viejo Egipto todavía hay en mi vida. Qué viejo hombre todavía hay en mi vida. ¿Qué hablo? ¿Qué escucho? ¿Qué miro? ¿Qué actúo? Y seas tú, Espíritu Santo, guiándome. Esto es como tan sencillo. Y creo que muchos de nosotros tal vez no lo hacemos. Cuando usted va de compras, a un base de mercado, usted le ora al Señor. Que Él lo guíe. Que sea Él realmente haciendo las compras a través de mi vida. Eso hacíamos en el viejo Egipto. Pero en el viejo Egipto todos dependemos de ¿quién? De Él. Todo dependemos absolutamente de Él. En todo lo que usted vaya a hacer. Renovados. Entonces, hermanos, las cosas viejas son las viejas levaduras que deben ser arrancadas de raíz. Para vivir en santidad, de sinceridad y de verdad. En la nueva naturaleza que Dios implantó en nosotros por la obra de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas en mi vida. Dice aún la palabra del Señor. Y aquí hay una listica que de pronto nosotros podemos tener y que debemos de dejar. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Estos son pura idolatría, dice el Señor. ¿Y qué es lo que pasa a todo aquel que practique estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es claro, la ira de Dios viene sobre los impuros, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, de las cuales vosotros, dice el Señor, ya en tiempo pasado, anduvisteis en otro tiempo, pero que ahora no deben de andar en eso, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Y cómo puede morar el Espíritu Santo en fornicación, en las impurezas sexuales, en cosas de qué? Del mundo. Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dice el Señor, y es una orden: dejad también vosotros todas estas cosas. Y da una pequeña listica: ira, enojo, blasfemia, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. Dios es claro, y hoy nos está advirtiendo cómo debe ser nuestra manera de vivir, si es que realmente decimos que somos creyentes. Hermanos, si no se borra lo antiguo, estaremos expuestos a una recaída permanente. Pero entonces, ¿qué es la levadura de la falsa doctrina? Según Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Para los gálatas eran las viejas tradiciones del culto hebreo.
el conflicto entre la fe y las obras, la carga de cumplir la ley como una gran necesidad para su salvación, en vez de vivir en la libertad de Cristo. Ellos cumplían la ley en sus propios esfuerzos. Y era imposible cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si usted fallaba solamente en una, todas el resto de la ley quedaban inválidas. ¿Sí? Y ellos trataban desesperadamente. Yo me imagino la desesperación de ellos por cumplirla y saber que prácticamente no eran perdonados. Porque si ellos utilizaron el cordero, ¿cierto?, como sacrificio para el perdón de los pecados, el cordero no quitaba el pecado, simplemente lo cubría. Nosotros hoy tenemos la bella oportunidad, la bendición más grande, que vino el Cordero de Dios y él mismo dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no los cubro, yo los quito de raíz de sus corazones. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cualquier otro aspecto de la falsa doctrina que en vuestras vidas y nuestras iglesias produce el efecto de colocar un poco de levadura. Esta levadura se manifiesta en desviarse ¿de qué? Del camino. Y eso es muy fácil hoy en día. Uno puede decir: ah, no, yo soy cristiano, ¿cierto? Y hablar a voz populi: no, yo soy un verdadero creyente. Pero es que el mundo nos ataca. Es que la gente del mundo no se ataca casi entre ellos mismos. La gente del mundo va a atacar ¿a quién? A los hijos de ¿qué? De Dios, con el deseo de desviarnos del camino en el cual Dios nos está señalando. Y el mundo es muy atractivo. Satanás utiliza el mundo para presentarnos cosas bellas, agradables, que a nosotros nos parece, a veces, qué bonito. Pero eso qué bonito lo está uno desviando ¿de qué? Del camino. Por eso todo lo debe hacer uno a través de la palabra ¿de qué? A través de la palabra del Señor. Comparar si esto realmente le agrada al Señor. Entonces, la desviarse del mundo constituye una seducción humana y carnal. Conduce a no obedecer a la verdad. ¿Y sabe dónde procede eso? Del mismo Satanás. Un poco de esta levadura contamina toda la masa y fíjese esto, y corrompe la iglesia. Hermano, la iglesia está siendo atacada hoy en día. Y hay camuflados dentro de la misma iglesia que dicen que son, que no son, pero por debajo están haciendo un daño, y aún a los verdaderos creyentes. Y Dios nos advierte: contamina toda la masa y corrompe a la iglesia. Entonces, al permitir la existencia del pecado dentro de la iglesia, será el resultado de estar inflados y manifestar jactancia. Además de corromper a los demás, empieza a mostrar una actitud de malicia, a inclinarse hacia su vieja manera de vivir. Empieza a cogerle apatía a la iglesia. Como bien dice su palabra: el perro quiere volver a su vómito. Así es el necio, que repite su necedad a cada momento y a cada instante. Pablo nos dice que debemos ser como panes sin levadura, de sinceridad en la intención y de verdad en la acción. Pero veamos, hermanos, las tres clases de levadura que nos muestra la palabra de Dios. La levadura de los fariseos. Los fariseos era el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Ellos eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y las consideraban más importantes que la palabra de los profetas. Me hago entender. La palabra del hombre, la palabra de ellos, de los fariseos, estaba por encima de la palabra de Dios. La tenían
de para abajo a la palabra de Dios. Jesucristo dijo de ellos, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos tiene que ver con el orgullo religioso, individual y colectivo. Como aquel, ¿se acuerdan ustedes que oraba en el templo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como este publicano que está allá arrodillado. Yo no soy igual que ¿qué? Que él. Esa era lo que practicaban prácticamente los fariseos. Y eso era lo que ellos decían. ¿Será que nosotros estamos cayendo en eso? Es que yo soy el santo y aquel no. Que no nos juntamos de pronto con los pecadores, mientras Cristo se juntó con los pecadores para llevarnos al reino de ¿qué? Para llevarnos al reino de Dios. ¿Sí? Esto hablaba Jesucristo de los fariseos. Un perfecto ejemplo de orgullo personal e hipocresía. Formalismo, ritualismo, tradicionalismo, amando más la letra que el espíritu, amando más las formas que el contenido, amando más la tradición que la doctrina, amando más la ley que la gracia. Eso es lo que practicaban los fariseos. Estos eran tradicionalistas. Le agregaron a la ley, póngale cuidado a esto, le agregaron a la ley de Dios más de 600 reglas adicionales. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera cómo debía de vivir. Y esas se las aplicaban ¿a qué? Al pueblo. ¿Usted se imagina para cumplir 600 reglas de hombre? Si no somos capaces con las 10 de Cristo, con las 10 de Dios, ¿sí? Entonces, esto era tremendo. Y ese fue el reclamo del Señor. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le decía, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por las tradiciones de ¿qué? De ellos. Y esto se ve hoy en día, hermano, puro legalismo eclesiástico. Pero también déjenme decirle que hay tradiciones buenas. Pero una cosa es la tradición y otra cosa muy distinta el tradicionalismo. O sea, el culto a la tradición. El aferrarse a ella como si fuera una doctrina. El Señor los comparó con un paño viejo y a hombres viejos que no soportan el paño o el vino nuevo. Así los comparó el Señor Jesucristo. De igual manera, el Evangelio nuevo, el término de perdón y limpieza de parte del Señor, no puede adherirse a las tradiciones viejas. Las cosas viejas pasaron. Todas son ¿qué? Hechas nuevas. De igual manera, el Evangelio nuevo, interno de perdón y limpieza de parte del Señor, no puede adherirse a las tradiciones viejas y externas de la arrogancia moral y el ritualismo. Ojo con el ritualismo. Cuando hablamos de sin levadura, y no vivimos sin levadura, y que tenemos que vivir sin levadura, es decir, en santidad, es lo que Dios nos manda a vivir, en pureza, alejada de toda corrupción y contaminación. Alejada de toda corrupción y contaminación. Pablo nos dice, no en la vieja levadura de malicia y de maldad, sino hacemos panes, o sea, panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así es como nosotros debemos de ¿qué? De andar, de caminar, en sinceridad y de verdad, donde quiera que nosotros estemos. Pero respondamos otra pregunta. ¿Qué es entonces para el creyente en Cristo guardar la fiesta de los panes sin levadura? Es vivir la vida de santidad práctica. Y déjeme decirle que la santidad
nunca se proclama. La santidad se vive y se manifiesta en acciones justas. La santidad no hay que exhibirla. Ella se exhibe sola a través de las personas que nos miran, que nos ven. Dice, esta persona tiene algo diferente. Esta persona es rara para el mundo, pero cuerdo es para quién, para Dios. Se nota en nosotros. Usted no tiene que ir proclamando, uy, es que estoy viviendo en santidad, yo lo evito, yo me he dicho esto, aquello. Usted no tiene. Eso se muestra con mis actos, en manera de hablar y de actuar en todo. Hay unos que no son muy espiritual. ¿Para qué tiene que decir eso? ¿Le está agradando a los hombres o le está agradando a quién? A Dios. ¿Sí? Se exhibe sola. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Uno se santifica en el temor a Dios. ¿Y temor a Dios qué significa? Obediencia absoluta a quién? A Dios. Que lo que Él nos diga en su palabra, eso obedecemos. Sin ponerles qué, pero a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa contaminación de carne y de espíritu? Algunos piensan que carne se refiere a las acciones visibles y espíritu a los deseos íntimos, invisibles. Otros hacen referencia al cuerpo, lo que es material, y en el espíritu a la mente, al alma, o sea, a nuestra área inmaterial. Y déjeme decirle, es posible que por fuera nos mostremos nosotros limpios, como el pan cuando le echa la levadura. ¿Se ha cogido un pan lleno de levadura? Eso es precioso, bonito. Yo lo vi, sí, que es atractivo, pero lo coge uno y le espicha y no devuelve absolutamente ¿qué? Nada. Por fuera nos mostremos limpios, preciosos, a la vista de los demás, pero solo Dios conoce nuestros pensamientos. Y tal vez allí, en lo último del ser, es donde se gesta la inmundicia que contamina nuestra vida. ¿Quién más conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, sino Dios? Antes de que tú pensaras, yo lo sabía absolutamente todo. Yo lo sabía absolutamente todo. Usted puede mentir al pastor, usted puede mentirle a los amigos, usted puede mentir a cualquiera, pero déjeme decirle que Dios conoce lo más íntimo de sus pensamientos. Es donde se gesta la inmundicia que contamina nuestra vida. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, salen los falsos testimonios, salen las blasfemias, dice Dios en su palabra. ¿Sabe lo que dice Dios también en su palabra? Porque no todo lo que entra en el corazón contamina al hombre. Pero esto le estaba hablando a los creyentes. Y cuando un creyente tiene saturado su corazón de Cristo, de la palabra del Señor, puede recibir cosas, pero el corazón lo recicla y ahí va a hablar cosas buenas. Lo recicla todo y va a hablar cosas buenas. Pero un cristiano que no entrega su corazón realmente a Cristo, dame, hijo mío, tu corazón, está lleno de las cosas del mundo, de lo que le habla el mundo, de lo que lee el mundo, de lo que ve el mundo. Entonces entra las cosas de afuera y él lo recibe gratamente.
El corazón tiene que estar saturado de la palabra, ¿de qué? De Dios, para reciclar lo que viene, ¿de qué? De afuera. El Señor habló de los deseos que, aunque no se manifiestan en hechos, como el adulterio, homicidios, eran igualmente pecados. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le decía a quién, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo esa palabra. Y Jesucristo, si no tenía pelo en la lengua para decir las cosas, ¿sí? Era bien radical. Pero también hay pecados que se cometen en el cuerpo y otros en la mente, que afectan la vida de santidad. Y ahora, mis hermanos, volviendo nuevamente a la Pascua judía, era tan importante guardar y obedecer el precepto de los panes sin levadura, que acarreaba para el israelita el ser cortado entre su pueblo. Cualquiera que llevara pan sin levadura en el día de la Pascua estaba expuesto a ser cortado prácticamente del cuerpo, del pueblo. Éxodo 12:19 dice: por 7 días no se hará levadura en vuestras casas, 7 días guardando, ¿cierto? Para que no hubiera levadura en sus casas. Porque cualquiera que comiera el leudo, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. La congregación de Israel es representada hoy por las iglesias de sana doctrina. Déjenme decirle, mis hermanos, algo aquí. Este fue prácticamente un caso que sucedió esta semana en la iglesia. Y realmente tocó tomar una decisión con una persona aquí de la iglesia y tomar la decisión de que no volviera más a la iglesia, porque realmente su ejemplo no estaba siendo de edificación para la iglesia, más bien estaba contaminando a la iglesia. Así que, como dice aquí, el pueblo de Israel era cortado de la congregación de Israel, y esta persona fue cortada de la iglesia ciudad de Dios. Entonces, la iglesia tenemos que nosotros cuidarla de esa levadura que contamina nuestra iglesia. Entonces, ya sabemos que la congregación de Israel es representada hoy por las iglesias de sana doctrina. Por lo tanto, una persona con los anteriores distintos debe de ser privado de la comunión de la iglesia. Después de un proceso de arrepentimiento. Con esta persona se hizo eso, como habla Mateo 18. Se presentó algo, se le comunicó al pastor, junto con mi esposa, tuvimos a esta persona en consejería, pero no quería cambiar su actitud ante esto. Después se llamó 2 hermanos a hablar con ella, con la persona, y para que ella se arrepintiera, pero no se arrepentía y siguió en el mismo caso. 2 hermanas después también estuvieron dispuestas a hablar con esta persona, pero prácticamente no quiso, y entre más se la hablaba, más renuente insistía en su pecado. Entonces se tomó la decisión de que, ya cumpliendo Mateo 18, tendría que ser expulsada ¿de qué? De la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios: después de un proceso de arrepentimiento llevado por la iglesia, si no se arrepiente, mire lo que dice el apóstol Pablo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Déjeme decirle algo, tal vez
se interprete mal esto. Yo estudié esa parte. Pues digamos, esta persona estaba perteneciendo al reino de Dios, supuestamente al reino de Dios, y había durado con nosotros un tiempo, ¿sí? Esta persona se negó a seguir participando del reino de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo, pues si no quiere el reino de Dios, entonces va a pertenecer por fuera al reino de ¿qué? Del diablo. Eso es normal. No quiere el reino de Dios, entonces está prefiriendo al reino de Satanás. Y entonces se dejó y que ella pertenezca al reino de ¿qué? De Satanás. Pero también 1 Corintios 5:5 dice, el cual se entregaba a Satanás, ya para destrucción de ¿qué? De la carne. Entonces, mis hermanos, nosotros en eso debemos de tener mucho cuidado. Es que no es decir solamente, es que yo soy cristiano, soy creyente, pero seguir en su vieja manera de vivir. Hermano, eso no puede ser realmente en la vida de un creyente. Hermano, no podemos seguir como aplicación, jugando, diciendo que somos cristianos, porque si ustedes se han dado cuenta, todo el mundo hoy es cristiano, pero los que supuestamente son cristianos, que dicen que son cristianos, viven más en el mundo viven más en el mundo que en la gracia de Dios. Vive más añorando el mundo, como el pueblo de Israel en un momento, cuando salió prácticamente de Egipto, ¿cierto? Y sucedía cualquier cosa, ay no, pero era mejor estar allá que acá, ¿sí? Y sucedió varias veces, ¿cierto? Uy, no, es que era mejor allá morir que morir aquí. Y los milagros que hizo Dios en la vida del pueblo de Israel, tremendo, ¿sí? Y si usted se pone a analizar, mis hermanos, hay cosas bellas, maravillosas, extraordinarias que Dios ha hecho realmente en nuestras vidas. Y eso es para uno cada día pegarse más y más al Señor, vivir para el Señor, desear para el Señor, morir por el Señor, soñar con el Señor, levantarme con el Señor, acostarme con el Señor. Que todo sea para la gloria y honra del Señor. Todo el mundo dice que soy cristiano, complaciendo al mundo, convirtiendo a los que son del mundo y no ellos a uno. Fíjense cuidado, esto es lo que sucede muchas veces en las empresas donde uno trabaja. Yo le hago una pregunta: ¿usted se identifica como cristiano donde quiera que usted trabaje, donde está trabajando? O a veces nos da pena decir que somos creyentes, que somos cristianos. Y sabe, cuando uno le da pena hablar del Señor, es porque no tiene al Señor en su vida, ¿sí? Porque si yo veo que Dios ha hecho tantas maravillas, para mí es una pasión hablar de ¿qué? Del Señor. ¿Y sabe cómo termina esta persona? Convirtiéndose a ellos, y ellos no se convierten ¿a quién? A ti o al Señor. Puede pasar eso en nuestra casa. Y eso es más tremendo cuando uno dice, ay no, es que yo soy verdadero creyente, yo cómo hago esto y aquello. Pero ¿qué ejemplo está dando en la casa? Los hechos hablan por sí solos. Los hechos hablan por sí solos. Muestre que realmente es un cristiano. No sea que después lo vayan señalando. ¿Y dónde está ese Dios que usted proclamaba? Que supuestamente decía que amaba mucho y que daba todo, ¿por qué? Por Él. Cuidémonos de eso, mis hermanos. O eres del reino de las tinieblas, cuyo padre es Satanás, o eres del reino de los cielos, cuyo padre es nuestro amado Dios. Hermanos, no podemos servir a dos señores. Hermanos, la vida cristiana es novedad de vida, una vida renovada. Estamos llamados a transformarnos, a tener la mente de Cristo, a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y no es solamente decir,
siempre se hizo así. Y yo no pienso que no es como usted piensa, es como Dios manda que hagamos. ¿A través de qué? De su palabra. No es lo que usted piensa. Somos esclavos de Cristo. ¿Y un esclavo no obedece a su amo? Obedece a su amo. Tiene los ojos puestos en su amo. A ver en qué le puede qué, en qué le puede uno servir, mis hermanos. Dice Mateo 7, el que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. El que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que uno, ay Señor, 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 no. Cumpla lo que Dios realmente nos ha mandado a hacer. Hermanos, Jesucristo nos invita a que cada día nos santifiquemos, que cada día la imagen de Dios, de Cristo, se refleje más y más en mi vida, que lo anunciemos a tiempo y a destiempo, que Él sea nuestro gozo, nuestra vida, que sea el todo para mí. Y mi querido amigo, tú que me estás oyendo vía internet, solamente quiero decirte, ven a Cristo. Ya muchos años le ha servido a su padre el diablo, que solamente le ha causado dolor, aflicción, esclavitud. Y tenga en cuenta esto: Jesucristo con su muerte en la cruz te está dando la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Y solo tiene que hacer lo que dice Hechos 16, del 30 al 31. Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en la obra grande y maravillosa del Cordero de Dios y serás salvo. Todos estamos infectados por el pecado. Nacemos con el pecado y personalmente escogemos pecar. El pecado es lo que nos hace ser no salvos. El pecado es lo que nos hace no ser salvos. El pecado nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino de la destrucción eterna. Eso es lo que hace prácticamente el pecado en nuestras vidas. Volvamos de corazón a Dios. Ustedes, mis hermanos, que cada día reflexionemos cómo está nuestro corazón con respecto a la levadura. ¿Cómo está nuestro corazón delante de nuestro Padre Dios? Escudriña, oh Señor, todo mi ser, y ve si en mí hay camino de perversidad, decía el rey David. Oremos. Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, mi buen Dios, por tu palabra, viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo, Señor. Nos presentamos, Dios, delante de ti. Preséntese delante de nuestro amado Padre. Del maravilloso Padre. Contra ti, Dios, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, Dios, delante de tus ojos. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, dice el Señor, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,
para que vengan tiempos de descanso y refrigerio a vuestras vidas. El arrepentirnos. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.